Eh, el filtro Hawtrey-Prescott es la técnica más popular de filtrado como tal. Hay otros filtros, por ejemplo, el filtro de Kalman, que también es común utilizar en economía. Sin embargo, yo solo expongo en este curso Hawtrey-Prescott por una razón de, eh, de convención, es decir, más o menos la mayoría de los que hacemos cosas en economía solemos usar Hawtrey-Prescott como filtro principal y ahora voy a explicar por qué es, es muy importante conocerlo un poco. Sin embargo, sus aplicaciones son en muchos campos, no solo en economía. Bien, entonces, un poco la intuición de qué es el filtro Hawtrey-Prescott. Entonces, el filtro de Hawtrey y Prescott, si no más recuerdo, es de 1997 el paper. En el drive de la clase está el paper original de Hawtrey y Prescott. Bien, entonces la intuición es muy sencilla. Es lo siguiente, imaginemos una situación en la cual tenemos una serie de tiempo XT y lo que quisiéramos es descomponerla en dos tramos. Por un lado, eh, quisiéramos descomponerla en un componente cíclico que le llamamos C y en un componente de tendencia que le voy a llamar tau. Entonces, la intuición es más o menos la siguiente, es decir, si yo quiero descomponer una serie en sus dos componentes de ciclo y de tendencia, puedo partir de la inspección visual y pensar que aquí está el tiempo y aquí está el comportamiento de la serie. Entonces, si yo visualizo una serie, por ejemplo, podría pensar que esta es una serie que está a lo largo del tiempo. Digamos que esta es la serie XT. Y si la quiero descomponer en su parte cíclica y en su parte de tendencia, entonces puedo pensar que esto implica hacer una transformación de esta serie y extraer dos cosas. Entonces, por un lado, también visto gráficamente, podría tener aquí el tiempo y decir que el ciclo de esta serie debería de verse como algo así y el componente de tendencia debería de verse como más o menos algo así. Bien. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, porque la tendencia, en más o menos un sentido simple, es más o menos tratar de dibujar la trayectoria general de la serie de una forma muy suave, ¿no? Esto podríamos decir que está, entonces esa es como la trayectoria de tendencia que tiene la serie y por lo tanto el ciclo, si, si concedemos que la ecuación es cierta, es decir, que la serie es igual al ciclo más la tendencia, y si ya obtenemos la tendencia, entonces el ciclo simplemente es la diferencia de lo que es la serie menos la tendencia. Es decir, si ya conocemos a tau, entonces el ciclo simplemente es la serie de tiempo menos la tendencia. Que es decir, las desviaciones que existen desde cualquier punto de la recta, no de la recta, sino más bien de la forma roja, porque si es una recta, pues una curva, en realidad es una curva, de la curva roja hacia cualquier punto de la curva azul. Todas esas desviaciones respecto de la tendencia le llamamos ciclo. Eh, la aplicación en economía tiene está motivada en el hecho de que esto nos permite calcular, por ejemplo, digamos que el ejemplo clásico de aplicación de Hawtrey-Prescott, de hecho por eso lo planteó Hawtrey-Prescott así, es quería estimar cuál era el producto potencial. Entonces, imaginemos que la serie de tiempo es el PIB, el producto potencial. Entonces, podríamos decir que el producto potencial es la serie de tendencia. Ese es el crecimiento natural de la economía. Todas las desviaciones respecto de ese crecimiento son choques que ocurren por diferentes ciclos. ¿Por qué? Hubo periodos de auge, periodos de crisis, cuando estamos por debajo de la curva roja. Pero en general, esa es la tasa de crecimiento natural, podríamos llamarlo de alguna manera, de la economía. ¿Sí? Entonces, así lo planteó Hawtrey y Prescott. Es muy interesante la propuesta. En general tiene muchas aplicaciones, o sea, pueden aplicarlo para muchas otras cosas, no solo para actividades económicas, transporte.
ciclos evolución de transporte, por ejemplo, ahora que está poniendo muy de moda Natural Language Processing, que es como analizar texto, podríamos pensar el uso recurrente de algún tipo de frases, también se puede cuantificar, análisis de sentimiento, eh, puede ser también útil este tipo de cosas, ¿vale? Bien, ahora pasemos de la parte un poco intuitiva, ahora tratemos de dar un poco de formalidad. Bien, entonces, Hodges y Prescott proponen esto en 1997 y la propuesta, en esta ocasión la tengo en el GitHub, la propuesta de exposición de la clase. Entonces voy a trabajar con la carpeta clase 12 eh, y voy a abrir en este caso un notebook de Python, pero lo vamos a abrir aquí desde GitHub. Este notebook de Python solo tiene forma, entonces no tiene más cosas más que eso, no tiene ninguna otra función. Entonces, este es el planteamiento de Hodges y Prescott. Este, creo que no se ve muy bien, voy a hacer un poquitito más grande. Ahí está. Bien. Hodges y Prescott entonces propone lo siguiente. Dice, pensemos que tenemos una situación en la cual queremos determinar el, cuál es la trayectoria óptima de crecimiento de una serie. Entonces, para poder responder eso, pues Hodges y Prescott proponen, dice, bueno, podemos optimizar una función. Una función que lo que trata de optimizar es lo siguiente, es decir, cuál es la distancia más corta que existe de la serie original respecto de la tendencia. Es decir, cuál es la trayectoria, si me voy a mi gráfico, cuál es la trayectoria que existe de la curva azul a la curva roja. Todas estas distancias, todas estas trayectorias las voy a tratar de optimizar y hacer lo más pequeño posible. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, esa es la primera parte de la ecuación. La primera parte de la ecuación es la suma de los cuadrados de la serie respecto de la tendencia. Dice, bueno, más la segunda parte es una parte menos intuitiva. La segunda parte lo que está cuantificando es las tasas de variación de la tasa de variación. Es decir, cuánto está creciendo la curva de tendencia respecto de las variaciones anteriores. ¿Sí? La tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento va a redundar. ¿Ese qué objetivo tiene ese segundo componente? Ese segundo componente tiene el objetivo de cuantificar, este que estoy señalando con mi cursor, tiene el objetivo de cuantificar cuánto, cuán suave puedo hacer la trayectoria. Entonces, tengo dos problemas. Minimizo la distancia respecto de la trayectoria respecto de la serie original y minimizo o hago lo más suave posible la trayectoria. Entonces, el problema de Hodges y Prescott simplemente es un problema de optimización. Es un problema de minimizar esa función. Ahora, si ustedes observan, en realidad eso lo podemos ver, es en realidad, podemos traducir esa función, que en realidad el problema original era un problema de obtener la distancia más corta sujeta a que la trayectoria de la curva de la tendencia es lo más suave posible. ¿Eso cómo lo sé? Porque eso lo sé porque esa forma funcional que está ahí es un lagrangiano. ¿Sí? Ese lambda, ¿cómo solucionamos un problema de un lagrangiano? Bueno, ponemos la función objetivo más lambda veces la restricción. Entonces, la función objetivo es encontremos la distancia más corta de la serie original respecto de la tendencia. Sujeto a que la curva de la tendencia es lo más suave posible. ¿Vale? Entonces, lambda es el coeficiente, el castigador o penalizador, luego le decimos, en el caso del lagrangiano. Eh, por fortuna, Hodges y Prescott proponen una serie de valores para lambda, que ahorita voy a ver en la clase sobre cuáles son esos valores de lambda para ciertos tipos de series, ¿vale? Entonces, aquí abajo les dejo un poquito el desarrollo matricial del problema. Si quieren construir ustedes una función por su cuenta, pueden hacerlo resolviendo este problema matricial. Y si ustedes observan, se van a dar cuenta que es como al que yo le llamo filtro,
que es esta cosa que estoy aquí señalando con mi cursor, que esta solución de aquí, ¿a qué se parece? ¿A qué ustedes observan que se parece? ¿Qué forma funcional tiene parecido? ¿Les recuerda algo? Es como una matriz que está inversa, multiplicada por y. ¿Eso a qué se parece? Se parece por una parte a una regresión. Es como si resolviéramos un problema por mínimos cuadrados. Exacto. Bueno, ahí más bien es x traspuesta por x a la menos 1, ¿no? Por x. Eso parece ese objeto. Casi está como es. Ahora bien, lo interesante de eso es que lo que estoy diciendo con esa ecuación es que el filtro Hodry-Prescott es proyectar la serie Y sobre el espacio que forman las matrices K, ¿vale? Y la matriz K es la matriz de ciclo, ¿vale? Es decir, básicamente lo que estoy diciendo es cuánta de la información de Y puede ser representada por ciclos, porque lo que reste va a ser representado por la tendencia. Es básicamente la intuición. Vale, aquí les dejo un poco la notación algebraica, el problema cómo se resuelve, y ya. Vale, entonces vamos a R para resolver este problema. ¿Va? ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Sí. Con suavizar la serie me refiero a encontrar, me voy a regresar a mi pantalla, a encontrar la curva roja lo más suave posible. A eso me refiero. La tendencia, para entender la forma más suave de esa tendencia. ¿Vale? Sin cambios abruptos. Exacto. Exacto. Porque los choques los estás mandando al ciclo, eso es lo que estoy diciendo, a grosso modo. ¿Vale? ¿Vale? Bien, buenísimo. Entonces, vayamos a R. En R voy a trabajar con el clase 12. Entonces, aquí tengo mi clase 12. Voy a necesitar varias librerías, bibliotecas, perdón, que creo que no hemos utilizado, por ejemplo, en Filter y PLM, que creo que no hemos utilizado hasta este momento. Entonces vamos a necesitar esas dos. Y Stat, que creo que, no, sí, Stat ya la hemos utilizado. Vale, entonces ejecutamos esta parte del código. Bien, ahora, Hodry y Prescott en su paper de 1997 propone que lambda, el coeficiente o el castigador o el multiplicador de Lagrange del problema de optimización, debe de tomar tres valores dependiendo del tipo de frecuencia que tengamos en los datos. Entonces, ¿ves tú cómo lo encontraron? Bueno, lo encontraron por diversas simulaciones, simularon diversos tipos de series, encontraron que el lambda que genera, que optimiza el problema son estos valores. Es decir, cuando tengamos series anuales, lambda debe de ser 100. Cuando tengamos series trimestrales, debe ser 1600. Y cuando tengamos datos mensuales, será 14,400. ¿Vale? Esa es una constante dada por Hodry y Prescott. Hay otras constantes para otro tipo de frecuencias de datos, pero digamos que estas son las tres frecuencias más comunes de datos que tenemos en este punto. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a importar los datos. Voy a trabajar con los datos que construí la clase pasada, hace dos clases, que es el INPC, el tipo de cambio, CETES, IGAI y índice de producción industrial, pero los datos que ya previamente he desestacionalizado. Entonces, ¿por qué estoy utilizando los ya desestacionalizados? Porque lo que estoy tratando de evitar también es que el filtro de Hodry y Prescott no capture estacionalidad dentro del ciclo, cuando en realidad no es un ciclo, sino sabemos que es estacionalidad. Ese es un problema de estacionalidad, no es un problema de ciclo, ¿vale? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso. Es decir, si queremos utilizar filtro Hodry y Prescott, la serie que vamos a someter al filtro debe de estar suficientemente limpia, por decirlo de alguna manera, de factores que ya sabemos y podemos controlar. ¿Como qué factores? La estacionalidad. Entonces, recurrentemente utilizaremos series desestacionalizadas.
Más bien tendrías que desestacionalizarla y si aún así te queda igual, ya sabes que lo que queda no es no es estacional, sino tiene, sí, muchas ya vienen estacionalizadas, pero no hay garantía de ello, ¿no? Sí, ¿vale? Bien. Y las que regularmente son desestacionalizadas son porque tienen un uso institucionalizado muy claro. Por ejemplo, el PIB es estacionalizado porque tiene un uso institucionalizado muy claro, ¿no? Medir actividad económica. Entonces, no puede estar necesariamente contaminada por ese tipo de cosas porque puede llevar a interpretaciones incorrectas. Pero bien, eh, entonces cargamos los datos y voy a convertir a serie de tiempo. Voy a trabajar con dos series nada más, con el INPC y con el tipo de cambio. Eh, son series que inician en 2000, tienen frecuencia mensual. Vamos a aplicar el filtro de Hodder y Prescott. Si tienen dudas de cómo implementarlo, ya saben, como siempre, abren el signo de interrogación y escriben la función. En este caso, la función que voy a utilizar se llama HPFilter, que es la abreviación de Hodder Prescott Filter, ¿vale? Entonces, bien, vamos a repasar muy rápido de cómo se ve el help de esta función. Nos damos control enter y si vamos al help de Hodder y Prescott, lo que dice el help es que es una función que se aplica a un objeto X. Nada más necesitamos indicarle la frecuencia, y ahí sabemos quién es la frecuencia, y el tipo de modelo, lambda o frecuencia. En realidad, lo único que necesitan establecer es X y frec. Lo demás no es necesariamente obligatorio determinarlo. Veámoslo. Frec, aquí es un entero que va a indicar el valor de lambda, ¿sí? Entonces, en frec, si ponemos 100, la función de Hodder y Prescott interpretará que los datos que está procesando son anuales, ¿sí? Si le ponemos 14.400, interpretará que son mensuales, ¿sí? Entonces, la manera en que sabe la frecuencia de los datos, la función de Hodder y Prescott es a través de lambda, ¿vale? Bien. Eh, entonces, vamos a utilizar esta función. Voy a apagar esta instrucción. Entonces, le damos HP filter, decimos que el filtro Hodder Prescott para el INPC con frecuencia 14.400 porque es información mensual. Lo guardamos en este objeto que se va a llamar INPC-HPF y voy a utilizar la función name para que observemos que el objeto que se genera a través del filtro genera un objeto que tiene una lista que tiene diferentes elementos. Tiene el ciclo, entonces aquí el filtro ya calculó quién es el ciclo, quién es la tendencia, y los demás valores, por ejemplo, el call es el modelo utilizado, X es la serie que se procesó, el método es el método utilizado, lambda, el valor de lambda que utilizó, y el tipo es el tipo de modelo. Estas de aquí, soy sincero, no me acuerdo para qué son ahora, en este momento. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo podemos acceder a estos resultados? Bueno, por ejemplo, si queremos el ciclo, escribimos el objeto donde guardamos la función aplicada a Quadri Prescott, y abrimos con signo de pesos. Acuérdense que todos los objetos en R, con signo de pesos, podemos acceder a los elementos. Entonces, estamos en el mundo de programación orientada a objetos, entonces tenemos en este caso, un objeto que es un filtro Quadri Prescott. Ese objeto tiene alguna característica que nos interesa. Para acceder a eso, escribimos signo de pesos y luego el nombre de la característica que nos interesa. Entonces, nos interesa el ciclo, ¿no? Escribimos cycle y aquí abajo se imprime el ciclo. Entonces, en el caso del NPC, todos esos valores serían el ciclo. Si escribimos trend, estos valores de acá sería la tendencia. Y si escribimos lambda, sería el lambda que le ingresamos, que en este caso es 14.400, y X es la serie que filtró. Bien. Ahora, esa es una manera de acceder a la información. La manera más común es utilizar esta estructura que tengo aquí en la línea 96. Con la línea 96, con la función plot, lo que voy a hacer es hacer el gráfico de la descomposición del ciclo y de la tendencia. Entonces damos plot. Noten que aquí abajo me dice que necesita que le dé un ratón para mostrarme el gráfico. Entonces le damos ratón o enter y me muestra el gráfico. Y este es el gráfico de Hodder y Prescott. Entonces, el INPC es la línea azul en el caso del panel superior
y la tendencia es la línea roja. Entonces, es la trayectoria más suave posible sobre la evolución del INPC, y todas las desviaciones respecto de la línea roja son ciclos, que son la parte de abajo, el componente cíclico de la serie. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Más bien las desviaciones respecto del valor potencial. Del valor potencial. En términos de como lo planteó Hodder y Prescott, del valor potencial. ¿Vale? Asumiendo que la tendencia es el valor potencial, o de largo plazo, si quieres llamarlo de alguna manera, de la serie. ¿Va? Bien. Entonces, también podemos guardar los objetos de ciclo, lo podemos guardar en algún objeto, y el ciclo de tendencia, y podemos luego analizarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí guardo cada una de esas series, aquí están, aquí está el ciclo y aquí está la tendencia. Si quisiera yo guardarlos como series de tiempo y luego utilizarlos para un análisis. Por ejemplo, los que hacen macro, mucha macro, les gusta descomponer las series en ciclos y en tendencias, porque cuando hacen modelos 10G, utilizan, bueno, parten del supuesto de que la economía se mueve por ciclos de la economía real. Ese es el concepto Real Business Cycle. Entonces, lo que utilizan como variable no es propiamente el crecimiento económico, sino el ciclo. Es decir, el crecimiento económico serían las tasas de crecimiento del PIB, pero en realidad lo que utilizan dentro del modelo es la desviación respecto de la tendencia, que son los ciclos, los choques que son cíclicos, ¿vale? Este, por ahí, lo que es más macro, por ahí seguramente les interesa más esta parte. Vale, bien, ahora hagamos lo mismo, pero ahora para el tipo de cambio. Hacemos lo mismo por el tipo de cambio, vemos cómo se ve su descomposición. El tipo de cambio, si ustedes observan, tiene un componente más errático que el INPC. Entonces, digamos que la trayectoria, sí, claramente se ve ahí, es una forma menos agradable la trayectoria que respecto del INPC, pero los ciclos aquí están abajo, ¿no? Vale, entonces, y más o menos los ciclos sí corresponden con eventos que nosotros ubicamos. Por ejemplo, está la crisis de 2008, está por ahí el COVID, pues bueno, no sé si necesariamente, pero aquí está un periodo cuando el tipo de cambio fue que empezó a crecer justo antes de las elecciones de 2018, también, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con este planteamiento? ¿Hasta este punto de Hodder y Presto? No, no despersonalizada, sino es la serie, las variaciones respecto de la tendencia o de la trayectoria natural de la serie. El de abajo. El de arriba, ¿a qué te refieres con el? Ah, sí, la serie azul en el panel de arriba es la observación real. Sí, ¿vale? Vale, ok. Pues nada. Vale, bien, entonces podemos guardar esto en un data frame si queremos luego utilizarlo, y ya luego podemos hacer uso de la información, ¿no? Si queremos utilizarla para otra cosa. Entonces, por ejemplo, este data frame que se llama datos HPF, ya tiene aquí, por ejemplo, la serie y su descomposición de tendencia y ciclo, la serie y su descomposición de tendencia y ciclo. Vale, bien. Hasta aquí con esta parte. ¿Dudas con esto? Bueno. Luego vino una mejora que propuso Stan Altman y Van Norden. Stan Altman y Van Norden propusieron o el problema que analizaron tiene que ver con el problema de Hodel y Prescott, pero ellos observaron algo que tiene un fenómeno que ocurre con el filtro de Hodel y Prescott. Y el fenómeno que ocurre es que el filtro de Hodel y Prescott es como una especie de cuantificación de las desviaciones y de la tendencia en el agregado, pero que se comporta muy bien dentro de la muestra. ¿A qué voy? Voy a la siguiente. Vamos a hacer un gráfico eh, para ilustrar este fenómeno. ¿Vale? Entonces,
Imaginemos ahora que lo que tenemos es igual, el mismo problema. Tenemos una serie que queremos descomponer en ciclo más su tendencia. Imaginemos que la podemos graficar, tenemos el tiempo, tenemos la serie. Hagamos la gráfica de la serie de esta manera y digamos que podemos calcularle su tendencia. ¿Mm? Le aplicamos un filtro Hodry-Prescott. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si hiciéramos un Hodry-Prescott respecto de esta serie, haríamos más o menos algo así. Pasaría por aquí tal vez, y haría puesto por aquí y haría esto. Si ustedes observan, esta trayectoria es muy buena describiendo los comportamientos dentro de la serie. ¿A qué me refiero con dentro? Con áreas que no están en las colas, es decir, con zonas que empezarían, yo diría que por acá, hasta por acá, describiría muy bien la serie. Con áreas, con toda la zona que está aquí, en esta región. Vale. Pero se equivoca muchísimo con las colas, porque no sabe hacia dónde va a ir la trayectoria. Por ejemplo, a propósito, yo dejé esta serie como abierta al final, porque ciertamente lo que no sabemos aquí es si la trayectoria de esta serie a lo mejor es volverse a cerrar o seguir expandiéndose. Eso no lo sabemos y no lo podemos saber, ¿vale? Y pasaría lo mismo con el principio de la serie. Tampoco podríamos saber si hacia atrás, porque no, porque somos como un poquito miopes respecto de esa información, si la serie venía de más abajo o si en realidad venía de por acá, ¿no? Ya sea porque no hay información recolectada para ese periodo muy anterior o simplemente nos dio flojera, ¿no? Pero notan no sé si notan que el filtro Hodry-Prescott entonces es un buen predictor de la trayectoria, pero si quisiéramos hacer inferencias sobre la información en zonas muy dentro de la trayectoria que ya hemos observado. Pero, por ejemplo, los bancos centrales tienen un problema. El problema que tienen es que tienen que generar pronósticos de, por ejemplo, cómo se debe comportar la producción en el futuro. Y entonces están en la disyuntiva de pensar o de construir una trayectoria que debería seguir la serie para poder recomponer, para poder saber si esta desviación final que estoy aquí describiendo, si esta desviación que está aquí, forma un ciclo o en realidad es un cambio en la tendencia. Es algo difícil de saberlo y no podremos saber. Bien, lo que propone San Altman y Van Orden es una forma de solucionar ese problema. Por eso el filtro o la modificación de San Altman y Van Orden tiene el objetivo le dicen filtro para colas pesadas. Es un filtro que trata de corregir el problema de Hodry-Prescott cuando hay mucha variación. ¿Sí? Entonces, la propuesta de Hodry-Prescott modificada por San Altman y Van Orden tiene una estructura más o menos como la que voy a mostrar aquí. Entonces, esta es la propuesta de Van Orden y San Altman. Y si observan, en realidad es el título de Hodry-Prescott hasta antes de esta cosa que se llama lambda SS. Lo que trata de cuantificar este último componente es la variación de la tendencia respecto de USS, que es una constante que trata de castigar o de penalizar o incluso de premiar el último valor observado en la serie. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a implementarlo de una manera, vamos a hacer una implementación proxy de este problema, porque en realidad este problema está escrito aquí abajo. Aquí está la descomposición matricial y hay que resolver este problema. Entonces, no es trivial programar eso. Entonces, está en Python, lo tengo en Python, pero no quiero distraerlos en realidad de lo que estamos haciendo en R. Vamos a hacer un proxy en R de esto, ¿vale? Bien, vayamos a R. ¿Cómo lo solucionemos en R? Mi propuesta de que cómo lo solucionemos en R es así. Es decir, consideremos que este es nuestro problema. Entonces,
queremos encontrar, entonces, en realidad aquí el problema consiste en encontrar quién es el lambda adecuado. Entonces, digamos, la propuesta que se hace regularmente es, en lugar de cambiar completamente el filtro Hotler-Prescott, es proponer un lambda que incorpore la información de la variabilidad de la serie. De esa manera castiga el comportamiento de la tendencia y tratas de enderezar la serie hacia el final, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Sí. En realidad el SSS lo que trata de decir es que es una función de la varianza. Eso es lo que trata de decir. Es de sum the square. Esa es la abreviación. Déjame regreso a la expresión, que creo que esta lo pasé muy rápido. Aquí está, mira. Lambda, la función lambda SS, si ustedes observan esto, esta ecuación donde está mi cursor, ¿a qué se parece la parte que está arriba de la ecuación? Arriba de la fracción, perdón. ¿A qué se parece? ¿Qué sería esto? Son las distancias entre quién y quién, entre diferentes puntos de la tendencia, ¿no? Pero lo que está entre paréntesis es como la variación de la tendencia, ¿no? Si ustedes observan, lo que está arriba de la fracción, más bien parece la varianza de la tasa de crecimiento. Y lo que está abajo de la fracción es la varianza del ciclo. Entonces, lo que está arriba es la varianza de la tasa de crecimiento de la tendencia y lo que está abajo es la varianza del ciclo. Por eso se llama lambda SSS, porque es como la comparación de dos, ¿vale? Eso es lo que trata de hacer esa función, lambda S, ¿vale? De hecho, este principio es el que voy a utilizar para resolver el problema, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Entonces, vamos a proponer una solución. Bien, nada más antes de que se me olvide, si ustedes quieren ver una aplicación de esto para México, hay un paper muy viejito, la verdad, viejo para los años que han transcurrido, pues cuando yo hace un año yo hice la maestría, entonces, por eso digo viejo, hace muchos años. Entonces, es de 2009 y Antonen estimó que el lambda óptimo para, para series trimestrales del PIB era 10.096, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a encontrar otro seguramente, pero digamos que es como un lambda que a veces se suele utilizar cuando tenemos series trimestrales y queremos corregir el modelo del canal, ¿vale? Bien, ahora, creo que ese paper no lo subí a la carpeta de Drive, pero lo voy a subir. Solo subí el paper original de Stan Altman y Van Orden, ¿vale? Bien, entonces, vamos a construir una función. La función se va a llamar función Stan Altman Van Orden Filter. Lo que va a necesitar esta función es un objeto que sea una serie de tiempo. Vamos a calcular la varianza de la serie de tiempo. eh, la- Vamos a calcular la diferencia de la serie, la varianza de la diferencia de serie y lambda la vamos a construir como la varianza entre la varianza de las diferencias, el inverso. Y entonces el filtro Hodry-Prescott simplemente lo vamos a calcular con este von lambda. Y esta es una aproximación muy buena de cómo se vería el filtro de Hodry-Prescott corregido por Van Orden y Tanan. Bueno, Tanan, Van y Van Orden. Entonces voy a utilizar esta función. Y lo único que hago entonces para aplicarla es tomo una serie, en este caso voy a tomar la serie de Ligae y voy a aplicar mi función. Y ya tengo aquí, este es mi resultado del filtro Hodry-Prescott, pero vamos a utilizar la misma forma que hemos hecho antes, que es hacer un plot. Entonces vamos a hacer el plot del San Adman y Hodry-Prescott, San Adman, Van Norden, Hodry-Prescott, y se vería de esta manera. Entonces, noten que la diferencia que existe con otros filtros es que en este caso sí se va a ver un poco más ajustada a la serie, sobre todo al final, ¿vale? Más próxima al comportamiento que nosotros. Entonces, eh, has aplicado el ciclo de Scotty y Prescott bajo la técnica de Van Noten. Y este sería el ciclo de la parte. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios, quejas, con ¿no?
Ujú. Sí. Sería el penalizador haz de cuenta, este es el programa de Lagrangiano. Entonces, el lambda va a penalizar más o menos la suavización de la serie. Entonces, si lambda es muy grande, lo que está diciendo es las variaciones de la trayectoria las va a penalizar mucho. Es decir, por eso castiga, por eso se dice castigador, ¿no? Es básicamente la idea. ¿Vale? Eh, vale. ¿De más dudas? ¿Comentarios? Vale, entonces si no hay más dudas, voy a detener la grabación.